¿Cómo está, Pastor Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, qué privilegio y qué bendiciones poder estar con ustedes. Gracias, linda pastor. mesa, con buenos mates. Buenos mates, veo. sí. Pasamos un mate ahí al pastor. Sí, pasemos un mate, por favor. Que verdad. ya falta ¿viste el desayuno de la media mañana? Claro, Es muy el cierto. break le dicen. El break. Está bien. En el mundial era de hidratación, Claro. este es el de mate. Bueno, muy bien, Patito, muy bien. Muy bien. Pastor Pablo, estábamos hablando de la mochila invisible, ¿no? De las cosas que cargamos y que quizás nadie se da cuenta. Todos podemos tener una mochila, ¿no? Invisible y cargar cosas en nuestras espaldas, en nuestra mente, en nuestro corazón, y muchas veces no las hablamos, no las decimos, y pasa que a veces o llegamos a un momento extremo, ¿no? Y a veces relacionado ya sea en la familia o con nuestros hijos, esas reacciones que podemos llegar a tener, ¿no? Por tantas cosas pesadas que cargamos nosotros individualmente, ¿no? Y qué bueno sería poder tratar este tema. Sí, mientras las escuchaba, venía a mi mente cuántas cosas después suceden en nuestro cuerpo por las mochilas que llevamos adentro. Exacto. Hay enfermedades, como le dicen, psicosomáticas, que es a causa de todo lo que cargamos en nuestro corazón, lo que cargamos en nuestros pensamientos, cosas que no podemos dejar, no podemos soltar. Cosas del pasado, como decía recién, que es sobre la culpa. Mira, la culpa es algo que... Sí, es tremendo. Es tremendo. Pero quiero comenzar con ese versículo que dice en el libro de Mateo capítulo 11, dice que venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces podemos tener muchas veces una imagen hacia afuera de que todo está bien. Podemos pensar, mostrarnos, pero por dentro sabemos el karma que llevamos, la culpa que nos carga. Y uno de estos, de las grandes mochilas que muchas veces llevamos es, como decíamos recién, la culpa. La culpa de haber equivocado, la culpa de haber sido quizás un mal esposo, mala esposa, o situaciones, fallamos en la economía. El otro día hablaba con una persona que él había fracasado en un emprendimiento que había hecho y se sentía culpable porque dice, por mi culpa mi familia hoy día está como está. Entonces, muchas veces esas culpas que no sabemos ponerla en las manos de Dios. Hay cosas que también las tenemos ocultas, culpas que llevamos, que no las decimos, pero que están en nuestro corazón, cosas que nos han hecho, que hemos pasado. Totalmente. Son cosas que nos vuelven a ese lugar todos los días, continuamente. Exactamente. Y por ahí qué fácil para los demás, ¿no? Porque como bien hablábamos, todos tenemos una mochila o todos quizás cargamos con algo, o quizás hay algo que no hemos aprendido a soltar, ¿no? Qué fácil es por ahí juzgar a la persona, ¿no? Sí. Nos sale tan fácil decir, mirá él cómo es, callado, qué mal carácter tiene, o no saluda. Claro. Y no sabemos quizás la situación en la que se encuentra esa persona. Por eso, por ahí está bueno siempre ser empáticos, ¿no? Ante una situación de ver una persona que quizás está sufriendo por dentro, está cargando mochilas que no conocemos, y es bueno poder ponernos en los zapatos de la otra persona. Exactamente. Pero mira, fíjate que la primera forma de poder sanar nuestra culpa es reconocerla, como dijimos la otra vez. Siempre, todo viene por el reconocimiento que necesitamos. Viste que Jesús dice, vengan a mí los que están cansados. Ahora, vos tenés que reconocer que estás cansado, tenés que reconocer que estás con necesidad. Exacto. Fíjate que si vemos el ejemplo de David, dice que mientras callé, dice, mis huesos se fueron envejeciendo, porque él había pecado, él había hecho algo muy mal, que era quedarse con la mujer de un soldado que lo cuidaba, y no solamente lo hizo, se quedó con la mujer, sino dice que lo hizo matar también. Claro. Yo creo que la conciencia de ese hombre estaba totalmente, y dice que mientras él callaba, dice que sus huesos se fueron envejeciendo. Entonces,
la forma de poder empezar a sanar nuestro corazón y librarnos de toda culpa, de todo lo que quizás aún nos han hecho, es reconocer que necesitamos salir de ese lugar. Y aparte aprender a entregar el control, porque creo que una forma también de poder soltar estas cargas o estas mochilas invisibles que llevamos a lo largo de la vida es entender que el único que las puede soportar por nosotros es Dios. Entonces creo que esta forma falsa de querer controlar todas las situaciones de la vida nos lleva a nosotros por ir reconocerlo pero no querer soltarlo, que es una de las cosas que hacen que nosotros, hablábamos recién, genere problemas de salud en nuestro día a día. Es increíble cómo estos últimos años se ha visto muchos casos de personas con problemas en sus estómagos, sí. De migrañas, con ACV, con problemas en el corazón. Entonces, creo que Dios incluso habla en su palabra, en Primera de Pedro, dice, depositen en Él toda su ansiedad. Sí. Ansiedad, una palabra que ha agarrado mucha fuerza estos últimos días por los diferentes problemas que uno puede llegar a enfrentar, pero creo que cuando uno aprende a ceder el control, muchas de esas cargas van a desaparecer. Exacto. Fíjate que la palabra de Dios dice que cuando confesamos en 1 de Juan nuestros pecados, cuando confesamos nuestras luchas, cuando confesamos todas esas cargas que tenemos, dice, Él es fiel y justo. Fiel y justo, dice, para perdonarnos. Y vos decías algo que hablamos de la ansiedad, y la ansiedad que es pensar que va a ser mañana. Exactamente. Es una preocupación, es una mochila que muchas veces constante. Ay, ¿cómo voy a salir mañana? ¿Cómo voy a pagar esto mañana? ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Qué sé yo, hay algunos que hasta no sé ni cómo me voy a vestir y entré, me parece, en un punto. Me pasó hoy. Mira, no más cerca el punto. Bien ejemplo. La ansiedad de saber cómo voy a vestirme, y dejamos las camas llenas de ropa. Cosas. Bueno, un pequeño ejemplo, pero la ansiedad, fíjate que entra en todo la línea de nuestra vida, en todo el concepto de nuestra vida. Entonces muchas veces esa ansiedad es la que no nos permite vivir con libertad. A ver, esto no quiere decir que voy a decir, bueno, no importa, voy a ver qué hago mañana, porque eso tampoco está bien. Pero la ansiedad es cuando estamos tan preocupados de lo que va a ser el día de mañana, de cómo voy a salir, que dejamos de creer, dejamos de confiar en Dios. Es ahí donde nuestra fe comienza a quedar de lado y empezamos a ver y esperar cómo nosotros lo vamos a hacer con nuestra fuerza. Por eso la palabra de Dios dice que echad vuestras ansiedades sobre Él. Exactamente. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, cuando echamos nuestros sueños en las manos del Señor, Él sabe cuáles son nuestros sueños. Exacto. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y nosotros tenemos un grado de estar atento, de estar ocupado. Yo siempre digo, hay mucha diferencia entre estar preocupado y estar ocupado en lo que nos toca. Cuando uno está preocupado es porque ya pasa de ese momento que teníamos que ocuparnos. A ver, yo haré todo lo que tengo que hacer con mis capacidades, mi fuerza, qué sé yo. Muchas veces nos preocupamos por situaciones de ciertos pagos. Y bueno, buscaré la forma de hacerlo, de cómo llegar a ese mes, cuidar mi dinero. Pero hay momentos que sobrepasan, que ahí es cuando nosotros ya empezamos a preocuparnos y ya no nos ocupamos de la situación, sino ya nos sobrepasa toda esa situación, y es ahí donde la ansiedad toma el control. El control, exactamente. Y a veces qué difícil, ¿no? Cuesta pedir esa ayuda, a veces qué difícil poder reconocer, ¿no? Que estamos cansados, poder reconocer, porque muchas veces se relaciona quizás en debilidad, ¿no? El hecho de decir, pero qué importante entender de que es necesario pedir ayuda, de acercarnos a alguien que pueda tratar con esta mochila, de poder saciar o quizás calmar esta ansiedad, como bien nombraban, ¿no? De suplir cosas o necesidades en el hogar o en la familia o uno mismo, en metas, en proyectos, en situaciones. Qué importante es poder pedir ayuda.
Y hay una forma también de poder reconocer que son diferentes indicadores que capaz nosotros no nos damos cuenta, pero por ahí lo hacemos en nuestro día a día o no lo hemos capaz sabido reconocer. Y una de ellas es la reacción desmedida por cosas pequeñas. Cuando uno está muy agobiado por algo, por más pequeñito que sea, uno explota, y eso es porque nuestro cuerpo también o nuestro espíritu está pidiendo un descanso. Después la culpa constante al decir que no, que es, lo hablábamos recién esta mañana, esto de creer que tenemos un rol necesario o tenemos que cumplir esto sí o sí. Después es el resentimiento silencioso. Sí. Por ahí nosotros no decimos, bueno, mira, me parece que este es mi límite, y por ahí lo hacemos, pero no lo hacemos de buena gana, lo hacemos, viste, con la peor de las ondas, como decimos a veces, y al final eso no termina siendo de bendición, porque no lo hacemos desde el lado del amor, es decir, bueno, lo quiero hacer porque a mí me nace hacerlo. Y después, uno de los factores que más se ha nombrado en esta mañana es el control, esa necesidad constante de querer estar a la supervisión de todos. Y si lo llevamos, por ejemplo, al caso del cuerpo, una de las formas es dormir, pero sentimos que no dormimos nada. Nos levantamos más cansados de lo que nos acostamos. Y eso también es una forma en la que el cuerpo te está diciendo que hay cosas que ya son necesarias soltarlas. Exactamente. Fíjate, vos recién hablabas del resentimiento. Y el resentimiento siempre lleva a dañar más al que guarda que al que lo hizo. Sí, sí. Entonces, es real. Y por algo el Señor dice que pongamos, quítense, dice, toda ansiedad, pongan sus amarguras delante de mí. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos quitamos esa mochila, ahora, ¿cómo nos quitamos esa mochila? Cuando nosotros entendemos que no solamente reconocemos, sino la depositamos delante de Dios. Es ahí donde podemos tener libertad en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Esto me lleva a mi mente a cuando dice que Ana, ella deseaba ser mamá, y llegó un momento que ella tuvo que ir y no solamente reconoció delante de Dios, sino dice que lloró amargamente. Sí. Aunque no le entendió Elí, que era el sacerdote en ese momento, la tomó como borracha, la tomó como una mujer cualquiera, pero ella hizo algo muy poderoso, que no solamente reconoció, sino puso sus cargas delante de Dios. Ella lloró donde tenía que llorar. Claro. Porque a veces lloramos en hombros que no son los hombros correctos, o hablamos con personas que no son las personas correctas, que en vez de ayudarnos, en vez de sacarnos de ese lugar, nos alimentan toda esa amargura, ese resentimiento. Por eso es tan importante saber dónde tenemos que ir. Y la palabra de Dios siempre nos lleva a que podamos ir delante de los pies del Señor. Exacto. Siempre nos dice, vengan a mí, vayamos a Él, estemos con Él, y es ahí donde podemos entender que Dios traerá fuerza, quitará también toda la carga del temor. Mira, una de las cargas más fuertes que llevamos en nuestra vida es el temor. El miedo, viste, que nos paraliza, el miedo nos detiene. Si ves la palabra de Dios, siempre vas a encontrarte Moisés cuando temía, viste, tenía miedo, a cuando Dios lo mandó, a Gedeón también, a Jeremías, siempre, a Pedro tuvo temor y se empezó a hundir, siempre. Pero la palabra dice que no temamos, siempre repetimos este versículo que tenemos en nuestro corazón, de no temer porque Él está con nosotros. Ese es uno de los principios para poder comenzar a salir de todo espíritu de miedo y todo espíritu de temor. Y empezar también a reconocer, ¿no? Y a poder perdonarnos a nosotros mismos. Siempre hablamos, y el perdón yo creo que es algo que es constante, porque hay cosas que hacemos o hay cosas que decimos que necesitamos perdonarnos para poder alivianar también esta mochila, ¿no? El perdón es el eje, como hablábamos recién, ¿no? De culpa, que nos mantiene ahí siempre al vilo, ¿no? Y no nos deja descansar. Mirá, el perdón nunca puede comenzar por fuera. Bien. Siempre tiene que comenzar por uno, dentro de nosotros. Muchas veces queremos perdonar, Dios nos manda a perdonar, pero dice la palabra que se haga como yo hago. Con el Padre Nuestro, que se haga como yo hago. Y la palabra de Dios, que está diciendo, todo comienza por dentro, por cada uno de nosotros. Si nosotros no aprendemos a perdonar,
lo que estamos haciendo es también poner una barrera para poder perdonar al que está a nuestro lado. Exacto. No podemos hacer nada de lo que nosotros no tenemos. Entonces el perdón comienza, como decías recién, perdonándonos nosotros mismos. Ujú. Perdonando por nuestros errores, perdonándonos por nuestras equivocaciones, perdonándonos por dejarnos también llenar. Yo siempre digo algo, nosotros tenemos que entender que no somos un tacho de basura y a veces nos dejamos cargar de cosas y cargan. Y cosas quizás que no nos corresponden a nosotros mismos, que escuchamos hablar y cargamos con cosas que no nos corresponden. Responsabilidades de los demás las cargamos nosotros. Exacto. Y vamos llenando la mochila y llega un momento que no